Photoshop maneja el texto como un elemento vectorial. Esto nos permite realizar algunas funciones que son comunes en programas como Illustrator. Una de ellas es la de escribir el texto directamente sobre un pad o dentro de un pad. Y aunque ustedes no lo crean, mucha gente no utiliza esta herramienta porque no sabe que Photoshop puede hacerlo. La forma de hacerlo es particularmente sencilla. Igual que en Illustrator, lo único que necesitamos es primero trazar un pad y posteriormente aplicar el texto sobre de él. Para empezar, necesitamos utilizar la herramienta de trazo vectorial, que como ya vimos, funciona exactamente igual que la de Illustrator. Voy a seleccionar la plumilla en la barra de herramientas y después, en la barra de opciones, elijo la opción de trazo sencillo para solamente dibujar un trazo de guía y no una capa de forma vectorial. Después, dibujo el trazo sobre el cual voy a aplicar mi texto. Seleccionando el cursor de texto, lo ubico sobre el trazo que acabo de hacer y observen cómo cambia el icono. Este icono me está indicando que puedo hacer clic sobre el trazo y posteriormente escribir texto sobre de él. Hago clic y observen cómo el cursor de texto tradicional empieza a parpadear. Escribiré algo de texto. Texto sobre un pad. Una vez que escribí el texto sobre el pad, tengo la posibilidad de modificar todas las variables del mismo para poder obtener el resultado que estoy buscando. Es importante mencionar que en todo momento el texto es editable y puedo modificar todos los atributos del mismo. Inclusive, se pueden aplicar estilos de párrafo y estilos de carácter. Una pregunta que es muy frecuente es, ¿cómo puedo modificar la posición del texto a lo largo del pad? Eso lo vamos a hacer usando el cursor de selección de vectores que se encuentra exactamente debajo del cursor de texto en la barra de herramientas. Al seleccionar el cursor negro, observen cómo cambian los iconos a lo largo del pad sobre el cual está desplegado el texto. Observen cómo el cursor cambia cuando me ubico del lado izquierdo del texto. Este icono está especificando que voy a poder arrastrar a lo largo del extremo izquierdo del pad este texto. Y si me ubico en el extremo derecho, verán cómo cambia el cursor con la pequeña flecha triangular que indica que estoy modificando la posición del ancho de columna en el extremo derecho de mi texto. Estos dos controles me permiten determinar el ancho de la columna del texto sobre el pad. Ahora, con este mismo cursor, puedo cambiar el lado del pad sobre el cual se despliega el texto. Sé que esto suena particularmente raro y que seguro nadie entendió lo que les quiero decir. Observen, con el cursor me ubico en cualquiera de los dos extremos de mi columna. Espero a que se active el icono y después, manteniendo el cursor oprimido, muevo el texto hacia un lado u otro del pad. Observen cómo el texto se mueve por arriba o por debajo del mismo, cambiando la orientación y el orden de lectura del texto. Otra ventaja de trabajar directamente con un pad es que podemos editar la forma del mismo utilizando el cursor blanco de selección directa. Aquí sí hay que ser muy preciso con lo que se selecciona. En este caso en particular, hay que seleccionar directo el pad y no los iconos que permiten controlar la posición del texto. Observen cómo puedo elegir con el cursor blanco cada uno de los nodos de este pad. Y, en ese momento, aparecen las agarraderas que me van a permitir modificar el trazo del mismo. Nota: aplicar texto sobre un pad, controlar su posición y modificar el pad para que responda a lo que estamos buscando dentro de la composición no es complejo. No obstante, es importante tener un muy buen control del cursor para seleccionar el elemento que vamos a modificar. Pues, aunque parezca mentira, las zonas de detección del cursor no son tan sensibles como parecen. Ahora voy a apagar esta capa de texto. Voy a activar el panel de pads y voy a deseleccionar el trazado que hice. Regreso al panel de capas y ahora voy a elegir una forma vectorial circular.
Cerciorándome de que la modalidad de dibujo es en forma de trazo, voy a generar un círculo. Ahora voy a elegir el cursor de texto. Observen cómo el icono del cursor cambia cuando lo pongo dentro del círculo que acabo de dibujar. Cuando hago clic para escribir, todo el texto se escribirá dentro de la forma de este círculo. Para no tener que escribir cualquier cosa, voy a utilizar la función lorem ipsum del menú de texto. Observen cómo la nueva capa de texto es un párrafo que se encuentra dentro de un círculo. Lo único que me resta hacer es pulsar en la barra de opciones el icono para aceptar la operación. De esta forma, podemos utilizar formas irregulares como cajas de texto. Además, podemos utilizar todos los controles de formato de carácter y de párrafo para hacer que el texto luzca de acuerdo a la composición con la que estamos trabajando. Como comentario final, es importante recordar que los trazos o pads hechos en Illustrator los podemos copiar directamente dentro de Photoshop para poder utilizarlos. Esta técnica la vamos a ver en un video un poco más adelante.